Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. Probablemente le sucedió o conozcan a alguna mujer que haya sufrido de un aborto espontáneo. El día de hoy hablaremos de ese tema con el ginecólogo Sergio Rosales y también estará con nosotros Tania Mendoza, grafóloga, que nos traerá un tema muy interesante. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Isaías, hombre práctico, organizado y hábil para resolver problemas. Ágata, mujer bondadosa, noble y de buenos ideales. Patricio, el que es lógico, comunicativo y observador. Zoe, la que es sensible, sincera, intuitiva y buen líder. Efraín, el de carácter fuerte, decisivo y firme en sus decisiones. Yamilé, la que es práctica, inteligente y con gran capacidad. Bienvenidos, qué gusto me da saludarlos, como todos los sábados aquí en Hablando de Mamá a Mamá TV. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, como les comenté hace ratito, vamos a hablar de abortos espontáneos. Así que no se vayan porque estará con nosotros un ginecólogo para hablar de este tema. Y bueno, saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos a través de Grupo Fórmula, no solamente aquí en el Distrito Federal, sino también en toda la República Mexicana. Muy buenos días, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con este tema que creo que es muy frecuente y que muchísimas mujeres, muchas parejas sufren cuando están esperando un bebé y de repente este bebé no se logra. Para hablar de este tema está conmigo el doctor Sergio Rosales, ginecobstetra, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Gracias, Gina. Bien, aquí con el gusto de platicar de un tema tan importante y tan frecuente como es el aborto espontáneo. Y tan frecuente. A ver, platícame qué es un aborto espontáneo para que todas las mamás, todos los papás que nos están escuchando y viendo, nos quede claro este término. El aborto espontáneo es un embarazo que no va a lograr llegar a término, ni siquiera las 20 semanas, sino que sea la fecundación y en este proceso de la fecundación a que se implante dentro del útero y empiece a crecer, se va a perder, se va a desprender el embarazo por causas naturales y en algunas ocasiones ni siquiera reconocemos que hubo embarazo. La mujer no se percata que estuvo embarazada porque es muy temprana esta pérdida del embarazo. Pero entonces es solito, no pasa nada, no hace uno algo específico para que se pierda el embarazo. Ese es un aborto espontáneo. Cuando ya el bebé tiene, por ejemplo, 5 meses de gestación y se pierde solito, sin que pase nada, porque la naturaleza no sé, alguna circunstancia no lo detenga, ¿también es espontáneo o ya no? Hasta la semana 20 o 500 gramos se va a considerar aborto. Después de la semana 20 o que pese más de 500 gramos, ya es un feto con una muerte prematura temprano. Pero ese aborto es este término, 20 semanas máximo, 500 gramos. Ahora, esto es muy frecuente. Creo que todas conocemos a alguien que le haya sucedido. A mí me sucedió. Y es algo que se vive muy fuerte, pero creo que va en aumento. Tú dime, según la estadística o según tu experiencia como ginecólogo, sí o no, o nos enteramos más. El aborto espontáneo tenemos el riesgo del 20% en todos los embarazos. Todas las parejas sanas, vamos a hablar de parejas que no tienen ningún factor de riesgo importante, tienen el 20% de que se pierda. Esto es porque hay óvulos y espermas que tienen defecto en su carga genética. Cuando un óvulo es fecundado o fecunda un esperma con un defecto genético, cuando se empieza la replicación, que se empieza a dividir las células traen un defecto. Si el defecto es importante, se va a morir el embrión. Pero como se forma por un lado el embrión y por otro lado la placenta, o lo que va a ser la placenta, la bolsita, el saquito sigue creciendo a veces. Entonces, podemos ver un saquito que está creciendo, hacer un ultrasonido, ver el saco, y de repente no aparece el embrión. ¿Y no hay latido cardíaco? No hay latido cardíaco. Y si eso lo dejamos avanzar, va a durar más o menos 8 semanas. Pero a veces antes empieza la paciente con coliquito, sangradito, manchadito y se va a perder el embarazo. Es como dicen las abuelitas, la naturaleza misma no lo quiso, ¿no? O sea, venía mal por algo, o sea, no se logra porque hay un defecto, dices tú, en el espermatozoide o en el óvulo para que esta fecundación
no se logra en muchas ocasiones, o a veces sí se logre, pero no pueda desarrollarse como debería, ¿no? Claro. Es importante diferenciar. La primera causa Ajá. de aborto espontáneo, de aborto solito, es un defecto en la carga genética. Ok. La primera causa de amenaza de aborto, de que yo sienta cólico, que tengo un manchadito, pero esté vivo todavía el embarazo, son las infecciones. Pero si no trato estas infecciones, puede ser suficiente el efecto sobre el embarazo, ajá, que se pueda perder. Y que vas a tener, mientras no cures la infección, vas a seguir teniendo abortos. Exacto. ¿No? Ahora, yo te decía que esto es muy común y que le duele, ¿no? Le duele como mujer el que te llegue a suceder. Muchas veces tienes los síntomas de un embarazo. O sea, tus hormonas siguen produciendo todo esto que te dé náuseas, aunque no se esté formando el feto o el bebé, sigues teniendo los síntomas de un embarazo. Van a ir en descenso. Okay. Cuando se implanta el embarazo, el responsable de producir la hormona gonadotropina coriónica, ay, sí, que es la que da las náuseas, horrible, sí, es el feto, el embrión. Okay. El embrión es el responsable. Entonces, si se da la implantación, si se forma la bolsita, ajá, pero no hay embrión, la mujer puede decir, yo tenía ya náuseas, me despertaba con ascos, me dolía el busto, un poco el dolor de la cadera, como si me fuera a bajar, pero pues, sé que estoy embarazada, y de repente desaparecen esos datos. Eso quiere decir que el nivel hormonal empezó a bajar. ¿Y las mujeres que no tienen náuseas ni nada? Su nivel Tienen una buena tolerancia. Tienen una buena tolerancia. Y a lo mejor en ellas, en este momento, esa cantidad de hormonas no le genera nada. Fíjate que a mí fue una de las causas por las que me di cuenta que algo no venía bien, porque mi primer hijo yo tuve muchas náuseas al grado de hasta hospitalizarme con suero. O sea, me fue fatal de las náuseas. Y cuando me vuelvo a embarazar, de repente yo ya no sentía náuseas ni nada, y como que tu instinto te decía algo. Voy con el ginecólogo y me hacen un ultrasonido y no tenía latido cardíaco. Y entonces ahí es cuando me dijo el doctor, tienes un embarazo anembriónico. O sea, que nada más estaba la bolsita. Y me dijo el doctor, o te tomas un medicamento para que porque ya no hay bebé, no hay feto, no hay nada, nada más está la bolsita. Te tomas un un medicamento para abortar, ¿está correcto? Exacto. O te meto a quirófano. Y decidí que me metieran al quirófano porque ahorita nos platicarás sobre qué sucede cuando te meten en un quirófano para limpiarte, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Uh-huh. El embarazo, mientras más temprano se pierda, se puede tratar con medicamento. ¿Por qué? Porque es poco el tejido. Pero cuando ya vemos la bolsita, uh-huh, uno puede inducir con algunos medicamentos que se generen contracciones y se desprenda la bolsita y salga. Sí. Pero siempre queda a veces la duda de si sale todo o no sale todo. Se forman adherencias, dicen por ahí, ¿no? Que pueden llegar a tapar trompas, ¿cierto o no? La trompa no. ¿O qué? ¿Qué sucede con la adherencia? Si no sacas todo el tejido, ajá, se hace una adherencia en la cavidad. La cavidad es virtual. Ajá. Cuando hay una bolsita, se separa. Ajá. Pero si este tejido no lo saco completo, esto se queda pegado. Uh-huh. Estas adherencias son las que hacen que después no te puedas embarazar. Okay. Por eso, a veces se prefiere hacer un procedimiento en quirófano que pueda aspirarse o se puede raspar. Y que te lo hacen dormida, ni cuenta te das. Si está una sedación, se deja a la mujer que no sienta. Pues yo me dormí completamente. Rápido. Es un procedimiento rápido y te tienes que esperar cierto tiempo para volver a intentar un embarazo, ¿no? Es lo correcto porque finalmente se hizo una cirugía en el útero. Hay que dejar que se recupere ese tejido para que no tengas el riesgo de que se vuelva a perder. ¿Por qué oímos más de esto? ¿Por qué nuestras mamás a lo mejor no se daban cuenta o se callaba o ahorita la forma en la que estamos viviendo, que estamos comiendo, la hormona del pollo, no sé, estoy pensando, puede causar de que existan más embarazos? Yo digo, a mi hermana le pasó, a mí me pasó, tengo muchas amigas que les pasó. Es algo como que frecuente en las pláticas de las mujeres. Uno, se habla más. Antes la mujer lo callaba. Lo callaba más. Ajá. Y lo otro, lo diagnosticamos más. O sea, ahora hacemos ultrasonido, medimos la hormona en la sangre de la mamá y nos damos cuenta si algo viene bien o viene mal. ¿Y antes lo perdían sin darse cuenta? Lo perdían, sí. Antes decías, el término era huevo muerto y retenido. Cuando pasaban 8 semanas y no crecía, teniendo datos de embarazo, decías, estuvo embarazada, pero tenía que esperar 8 semanas porque no tenía cómo saber si iba creciendo o no, para decir que se había perdido el embarazo. Hoy se hace un ultrasonido y lo detectas el día que el embrión puede morir. Yo te voy a preguntar una cosa, ¿siempre lo arrojas? Porque a mí me ha tocado ver, y seguramente ustedes de repente en las redes sociales y en todo, o en libros, de que sale el feto calcificado.
y de que se quedó ahí. ¿Qué sucede con eso? En algunos casos se puede perder el embarazo, Ajá, se muere el embrión ajá, y por alguna razón el cuerpo no genera ese trabajo de aborto ajá. de las contracciones. Entonces se momifica, Se momifica. se seca Ajá. y a veces se puede hacer como piedrita. Como piedrita. Entonces, tiempo después, si revisa a la paciente, le tienes que hacer una cirugía o tiene algo, una cesárea y tiene un bebé. te porque encuentras ahí el embrioncito que está calcificado. Pero ¿qué tan momificado. frecuente es eso? No es tan frecuente, es el Ajá. porcentaje menor de Ajá. fetos papiráceos que ¿Te ha mueren. pasado a ti como ginecólogo alguna Me vez tocó, encontrado? sí, me Fíjate, encontró entonces- en esterectomía, encontrarme ya cuando mandamos el estudio de la pieza, Ajá. me reportó y tenía un embrión calcificado. Y tenía ahí yo creo que 20 años. Fíjate, no, era una señora grande y le tocó. Sí, ya. Ay, qué impresión, ¿no? Sí. Y ni cuenta se dio que estaba embarazada. ¿No? Esa mujer nunca se dio cuenta que estuvo embarazada, lo perdió y ya. Hay una estadística que dice que hasta el 70%, entre el 30 y 70, de acuerdo a la estadística, se pueden perder los embarazos sin que la mujer se dé cuenta. Se llaman embarazos químicos. O sea, si midieran las hormonas, saldría la prueba positiva de embarazo. Pero nunca lo vimos. Pero los retrasos y eso que dices tú es un desajuste hormonal. Ajá, la mujer decía, tengo un desajuste. Pero déjame ir a una pausa comercial, Va. pero está interesante. Claro. Dices, es un desajuste hormonal y no. Vámonos a una pausa comercial. Gina Ibarra-mamá, nuestro Twitter, Facebook de Mamá a Mamá, la página web www.hablandodemamamamá.com. Está nuestra revista digital padrísima. No se vayan, regresamos después de la pausa. Dios y en ti, pero no ¿Sabías que? Cerca del 20% de todos los embarazos se pierden, lo cual es también llamado pérdida gestacional temprana o aborto espontáneo. Si estás embarazada, es importante se lo comuniques a tu ginecólogo para que revise todo vaya de forma adecuada. Bueno, estamos de regreso, seguimos hablando de mamá a mamá y les quiero comentar que el doctor Rosales nos regaló un artículo para la revista digital entrando a www.hablandodemamá.com y habla sobre cómo cuidarte desde antes del embarazo para que tu embarazo llegue a término en lo posible, ¿no? Porque cuando la naturaleza dice no, es no, pero creo que es importante el tener esta información para poder cuidarnos en esta etapa tan maravillosa que es el embarazo. Y bueno, les quiero presentar a Pilar Iturbide, muchos ya la conocen porque ha estado con nosotros en los programas de televisión y también en radio. Ella es mamá de 2, ¿cómo estás, Pilar? Muy bien, Gina, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. gracias a ti por venir a compartir tu experiencia. Tú también tuviste un aborto, si nos quieres platicar Así qué fue lo es. que te sucedió a Sí, ti. fue mi primer embarazo y fue a las 6 semanas, todo iba bien y a las 6 semanas tuve un pequeño sangrado y pues sí, perdí al feto, se Ujú. puede decir, y sí me hicieron un legrado para, pues como dicen, mejor ¿Pero en limpiar quirófano todo. también? Fue en quirófano. El Sí. doctor primero me dio una pastillita como para que tuviera Contra- contracción, Ujú. exactamente, y ya después fue legrado, pero sí, como decía el doctor, uno se piensa sana, ¿no? Ujú. Te imaginas que que no te va a pasar, y bueno, sí fue algo sorpresivo, pero bueno, afortunadamente todo salió muy bien, y ya el tiempo de cuidarse para después tener otro embarazo. El mensaje afortunadamente. que quisiéramos compartir aquí es que cuando te llega a pasar, te vuelves a embarazar, ¿no? Así es. Porque Sí. muchas veces cuando te pasa, y a mí me Sí. pasó, yo sufrí, lloré y dije, Dios mío, no voy a poder embarazar, y ya imaginaba en 25,000 clínicas para ver, y no, la Sí. naturaleza solita decidió que no era y me volví a embarazar, y igual tú, y a Exacto. muchas mujeres que les pasa, entonces hay que tener esa seguridad de que sigamos con un buen médico y si nos cuidamos, la misma naturaleza Sí. te hace que te vuelvas a embarazar, Sí, ¿no? hay que recordar, tenemos 20% de riesgo de perder el embarazo que sea. Sí. Si se repite esta pérdida, que son consecutivas, sí nos debe llamar la atención. Y 3 seguiditas Yo ya. es a lo que llamamos pérdida gestacional recurrente y tenemos que buscar la causa. Hay que ver si no es infección, si no es un problema inmunológico de la mujer, o buscar algún defecto en la implantación. Tenemos que buscar ya una causa. Habitualmente, cuando tenemos 2 seguiditos, que es, vamos a dar 2.5% de las mujeres lo va a tener, Ujú. empezamos a buscar qué puede ¿El estar por qué? pasando. Y menos del 1% de las mujeres tienen 3 consecutivas. Es bajo realmente. Es bajo. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer aquí es buscarle factores que predispongan a que se pueda perder un embarazo. Fumar, el Ujú. tabaquismo es muy importante, el sobrepeso o embarazarte por debajo de tu peso ideal. O si eres adolescente también.
¿O Las no? adolescentes tienen ese riesgo también porque están en desarrollo, Ok. tienen riesgo. O al contrario, cuando eres ya mayor, o sea, me refiero a también. mayor a... Sí. Más de 35 años. Exacto. A los 35, debajo de los 35 años tienes un riesgo como del 20%, 19-20%. A los 35, como del 30%, y después de los 40, tienes hasta el 45 años, 80% de perderlo, nada más por edad. Altísimo. O sea, después de los 40 años Muy tienes 80%. 40, Muy alto. 40. 40 años, 40%. Ah, ok. 45, 80%. No, hombre, a los 45 años ya que flojera embarazarte, ya claro. digo, ya tu cuerpo no está, ni tu energía, ni Sí, nada. Por sí. eso tenemos un reloj biológico las mujeres, Sí. ¿no? Lo ideal es entre los 25 y 35 es el tiempo ideal en las mujeres para embarazarse. Porque tus óvulos van envejeciendo contigo. Así es. Entonces Claro. el óvulo, entre más viejo, pues más defectos podría tener. Y el óvulo tiene una vida programada más corta que nosotros. Nosotros estamos programados para vivir más años, más 75, por ejemplo. El óvulo, sabemos que llegar a los 50, ya la mayoría de los óvulos ya son viejos. Y si uno de esos óvulos se fecunda, lo más probable es que ese óvulo se pierda, ese Ujú. embarazo se pierda. Ok. Bueno, esas son de las causas, pero a mí me gustaría que platicáramos también de los embarazos que son molares, que se habla mucho. Tengo una mola. ¿Qué es una mola? La mola es una enfermedad en la que la placenta tiene un defecto cromosómico y se transforma, se va a degenerar a otro tejido. Este tejido, en lugar de ser como compacto, que es la placenta, se hacen como bolitas de agua, vesiculitas de agua. Y la mola puede o no tener embrión. Puede llegar a tener un embarazo con un feto viable, pero es lo más raro. Lo más común es que toda la placenta se degenera y crece más rápido, produce mucho más hormona gonadotropina. Entonces son mujeres que su primer dato es que tienen mucho vómito. Ok, estas mujeres, si les hacen un estudio de sangre, sale con la gonadotropina alta y salen como... Exageradamente alta. O sea, si por ejemplo se hacen esos que venden en las farmacias, ¿se pintan como embarazada? Sí. O sea, sí hay, dice, estás embarazada, pero no es embarazo, es mola. Es un embarazo, pero se llama embarazo molar. Porque Ok. finalmente Pero dice sí que se a lo mejor no fecundó, tienen embrión. pero el no tienen embarazo embrión. es que se fecunde un óvulo por un Ok. espermatozoide. Eso es un embarazo. Ok. Ahora, puede ser el embarazo normal, Ujú. puede ser un embarazo con la degeneración trofoblástica, la mola, que se cambia el tejido, puede no tener embrión, o puede ser un embarazo que se implante fuera de la matriz, que es un embarazo ectópico. Ajá. Pero finalmente todos son embarazos. Todos son embarazos. Entonces en el molar tienes náuseas exageradas. Ajá. Crece mucho más rápido. Crece mucho más el vientre. A las 20 semanas puedes tener el tamaño de un útero de una mujer de término. Ok. Sí, es algo normal, ¿no? Sí. Pero No- te no puedes es- dar cuenta de ella si vas con el ginecólogo y no oyes latido cardíaco. Claro, que y la es- imagen por ultrasonido va a ser diferente. Se van a ver como bolitas, puras bolitas. Entonces, eso hay que hacer una limpieza en la matriz también. Pero esto, aunque esos vasos, esas bolitas no tienen vasos sanguíneos, la base tiene muchos vasos. Entonces, el riesgo con estas mujeres es que pueden sangrar muchísimo. Y a la hora de la limpieza es cuando sangra. Pero eso de embarazo yo creo que es más complicado, ¿no? Porque si la placenta está mal, volverte a embarazar, no vuelves a... No, te vuelve como a el pasar lo defecto es mismo. genético, Ajá. con que no coincide otra vez el defecto genético, no lo vas a tener otra vez. Pues, vas a Ahora, ver. si yo tengo el defecto en mis células, pues lo voy a repetir. Pero lo común es que se te presente en este embarazo y no lo vuelvas a repetir. Pero a ver, si lo tiene el hombre en sus células, a lo mejor si me embarazo de otro hombre es más fácil. Porque hay Que no lo mujeres, tengas. hay claro. mujeres Ujú. que no se embarazan de su esposo, se divorcian Así es. incluso por eso, y se vuelven a casar y se embarazan de otro hombre. Sí. Hay Entonces, alguna... ¿qué? ¿No es compatibilidad o qué? Exacto. ¡Y! Vas a ver, Exacto. eres compatible con tu futuro Sí, marido. exacto. Déjenme ir a una pausa comercial y regresamos para... Esto del embarazo es toda una ciencia, de verdad. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. De verdad, síganos en Twitter, nos va a dar muchísimo gusto, Gina Ibarra-mamá, y también en nuestro Facebook de Mamá. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías que? La mayoría de los abortos ocurren por anormalidades genéticas en el embrión. No existe hasta ahora una forma segura de predecirlos o prevenirlos. Simplemente suceden y es importante recibir ayuda para que la madre pueda asimilar el proceso. Regresamos para seguir hablando de mamá. Y les quiero comentar que en el Facebook es Gina Ibarra, ahí ya somos muchos, no cabemos, entonces tenemos nuestra fanpage que es de mamá, y ahí es donde pueden estar en contacto con nosotros. Además de la revista digital, el canal de YouTube, por supuesto aquí el programa de tele y de radio y el Twitter. Ahí estamos en contacto.
Bueno, pues estamos hablando sobre aborto espontáneo, estamos platicando muy a gusto con el doctor Sergio Rosales, ginecobstetra, y con la mamá invitada que es Pilar Iturbide. Y nos quedamos en, ¿qué? En el embarazo molar, En el ¿verdad? embarazo Creo molar. que por ahí nos fuimos. El embarazo molar, entonces tienes los mismos síntomas, pero no se logra. No se logra. No se logra. Ahora, hablabas del embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo que no se implanta adentro del útero, Ajá. se va a implantar afuera. Puede ser desde en el cuello de la matriz, que se queda ahí, o en la trompa, o incluso en el abdomen. Se sale, en lugar de meterse hacia el útero, se va hacia el abdomen. Este embarazo en concreto, dependiendo de donde se pegue, porque se puede pegar al hígado, se puede pegar al peritoneo en la parte O posterior. sea, el embarazo, el embrión, Ajá, la se placenta, pega, la claro. placenta con el embrión. Esa célula que migra, llega a algún tejido, se pega y ahí hace la placenta. Mm, El problema es que ese tejido no está hecho para despegarse. Entonces, si el embarazo llega a término, nunca se va a despegar. Son rarísimos los casos que el embarazo abdominal llega a término, pero si nos toca uno, hay que sacar al bebé y dejar la placenta ahí. Oye, qué decisión tan difícil, Qué horror, porque sí. tú como mamá sabes que ahí está el embrión está formando y que te digan que lo tienen que quitar porque si hay latido cardíaco, ¿no? Ese está vivo, pero eso lo Ese dejas está. Qué si es tremendo, factible que claro. llegue a término, porque no puedes arrancar la placenta. Entonces, ¿Peligra la vida de la mamá? no mientras no quieras arrancar la placenta, porque está tan agarrada al tejido donde se fijó. Que se va con todo el que lo hígado. ajá. o Uy, se pegó. Entonces, Qué a donde tremendo. está, ahí se queda. O sea, si es un embarazo de alto riesgo ahí. Sí. Ok. ¿Y si hay que provocar el legrado? No porque tienes que operar a fuerza. Como está afuera del útero, no hay Ajá. puerta para salir. No, no hay puerta. Entonces hay que abrir, sacar al bebé y dejar el resto ahí metido. ¿Si hay embarazos ectópicos que se hayan logrado? Muy poquitos son abdominales. En las trompas ni en el cuello va a llegar a término. Eso en general 12 semanas y se va a perder. Yo tengo una amiga que justamente le pasó así y al principio ella ubicaba que era como un dolor más de colitis, era un dolor Y era tan un bebé. fuerte y era un bebé. Sí. De hecho fue con su ginecólogo y el doctor le dijo, vega al gastro, o sea, no lo detectó y le dio todavía medicamento y no, sí se fue a urgencias, pero en este caso pues se rompió esa placenta y se estaba desangrando por dentro, entonces fue algo rapidísimo que se tuvo que hacer para que ahora ella no, pues ahora sí su vida no estuviera Corría en peligro. Sí, cuando está en la trompa, Ujú. generalmente empieza a dar dolor. Ahora, a veces es como le llamamos el gran simulador porque te da datos como que va bien y si la persona que hace el ultrasonido no tiene toda la experiencia, se puede llegar a confundir. De que lo vea como adentro, como afuera, y decir, creo que va bien, porque lo ves al embrión, ves el latido, y dices, Dices, va se ve bien. Ese embarazo, si llega entre las 8 y las 12 semanas, va a romper la trompa, porque ya no cabe en la trompa. Y pasa eso. Qué peligroso. Se rompe y empieza a desangrarse la mujer. Y entonces la mujer para embarazarse, si se rompe la trompa, Si pasa se eso. rompe, esa trompa ya no va ya a no funcionar. funciona. Hay que quitarla. No, bueno. Si detecto el embarazo ectópico antes de que se rompa, Ajá. puedo darle un tratamiento con un medicamento que hace que el embrión muera, Ujú. o hacer una herida chiquita en la trompa, sacar el embarazo y dejarla así. Híjole, es que ¿Y eso? complicado, Sí. Permite que la trompa pueda ser viable. ¿sí? Para otro embarazo, otro que embarazo. sí va a ser viable. Yo tengo una amiga que lo que le pasó es que le dio apendicitis embarazada. Y entonces Ah. entró a quirófano y estaba embarazada. Qué complicado es eso. Sí. O sea, ¿cómo sucede eso? Finalmente la ¿Qué mujer, tan frecuente además es? afortunadamente no es tan frecuente, Ajá, pero yo me embarazo y es un proceso fisiológico normal ajá. que no me exenta de tener problemas, piedras en la vesícula, problemas en los riñones, en el apéndice. Entonces, nos ha tocado, sí, nos toca de repente que llegan con un cuadro de colecistitis, traen piedras en la vesícula y hay que operarlas. Que es la más común, ¿verdad? Creo Sí. que las piedras en la vesícula. Sí. ¿Por qué es común que tengas piedras en la vesícula embarazada y que te tengan que operar? En el embarazo la bilis se hace más espesa Ajá. y cambia un poco la cinética, el movimiento del intestino y tu tracto digestivo. Entonces, si tenías ya una piedrita previa, no es que se formen en el embarazo, ya las tenías. ¿Y Y si el haces embarazo, coraje? Sí, mito realidad que si haces coraje se te hacen más. el coraje Que no te es que hace enojas la con la piedrita. suegra o con la cuñada. Tendremos muchas marido. más piedras. Y estás embarazada y entonces me tuvieron que operar de las piedras por el coraje que hice. Exacto. Lo ¿o que no? pasa es que a veces en el embarazo, como se hace más densa la bilis, Sí. es más probable que se tape la salida. Y entonces hay más presión porque el útero va creciendo, como que se juntan varios factores y entonces tienes un cuadro de dolor vesicular. Y te tienen que operar.
te tienen que operar. Bueno, qué curioso, ¿no? Que te operen Ay, cuando estás sí, embarazada, qué sea como que un riesgo, shock fuerte, sí, ¿no? Por la totalmente. anestesia y todo lo que implica. Claro. Sí. ¿No? Es seguro, lo recomendable es ahí que el cirujano que entra siempre se apoye con un obstetra para la vigilancia del embarazo. Claro. No para la cirugía, porque la cirugía la tendrá que hacer el cirujano, pero sí para los medicamentos que ayuden a que no tengas contracciones Ujú. y que no le afecten al bebé. ¿Y qué pasa cuando es embarazo gemelar y uno se muere? Dependiendo, ¿Cómo lo sacas? O no, ¿qué sucede? sufres. No, bueno, sí Sufre- sufres sufre porque uno. Sí, claro. uno está vivo y uno no, y entonces no puedes hacer el legrado ni puedes hacer la No. pastillita, porque, o sea, ¿qué hacen los médicos? Si son gemelos, que cada uno traiga su placenta Ajá. y es muy temprano, antes de las 2 semanas, ese se va a hacer un feto papiráceo, se va a quedar ahí. El que hicimos Se va de a calcio. calcificar. Ok, Y el otro va a de calcio. crecer normal. Ajá. El problema es cuando traen una sola placenta. Porque entonces, este bebé que se muere empieza a liberar productos por la muerte que pueden matar al otro bebé. ¿Qué hacemos? Hay que tomar la decisión de acuerdo a las semanas que tenga. Si ese bebé ya está en las semanas que es viable, habrá Sacan a que los dos. sacarlo. Sacan a los dos y lo meten en incubadora. Sí, al que esté. porque si no se va a morir. ¿Y si no? ¿Y si están en unas semanas que no es viable y es la misma placenta y uno se murió? Pues tratas de ayudarle lo más que puedas para fortalecerlo y que lo saques y afuera los neonatólogos hagan lo más que se pueda. Pero es muy difícil que se salve. Claro, depende por- mucho por de lo- las semanas. Por lo que sueltan. Sí, Hijo, es que difícil porque ahora sí. que hay tantas, que creo que en las clínicas antes te ponían 3 óvulos y, o 4, ¿no? Y tenían mujeres que tenían sextillizos, no sé qué, y se morían. Pues yo creo que vivían esa parte, ¿no? De que Así es. estaba, la regulación de todas las Complicado. clínicas de fertilidad cada Ajá. vez es más estricta. ajá. No se pueden transferir varios embriones. Ya son 2 nada más, creo Máximo que deben ser máximo, 2. porque Ajá. no se lograban. Entonces, y en algunos lugares del mundo está permitida la reducción. Puedes transferir 3, porque a veces se pierde uno y dejas gemelos. Si pegan los 3, se puede hacer una reducción. Ok, si se pierde uno, pero cuando se calcifica, pero si se pierde uno y están en la misma placenta, ahí sí se mueren los otros 2. O sea, es un riesgo que toman cuando Claro, se ponen sí. los óvulos. Ahora, los que son de una sola placenta es un óvulo fecundado y en su proceso de división se quedan 2 mitades y Ajá. por eso se forman. Por eso tienen solo placenta. Ah, ok, pero cuando es... Pero cuando es un in vitro, cada uno viene solito. Ok. ¿Y si se puede abrir a la mujer y sacarle el que está malito y que se queden los otros 2? Se hace con Cuando, agujas. cuando están en separadas las Metes bolsitas. una aguja, es nada más una aguja que pillas por ultrasonido, como una inyección. Ay, qué horror. Uy. ¿Y rompes la placenta donde está el bebé que no vive? Ajá. Y lo desecha solito el cuerpo y los otros Sí, 2 se siguen. queda ahí, se absorbe. Pero tienes que tener un tino para no romper la placenta del de junto, que te equivoques. Tienes el riesgo, pero por eso se guían por ultrasonido y se busca dónde están implantados. Cuando están muy chiquitos se pueden ver separados. Bueno. Ya conforme crecen se van pegando. Eso ya es cosa de los médicos, ¿no? Que se Sí, ocupen. Pero sí, ¿qué sí, podemos sí. hacer las mamás para evitar abortos? Creo que té de orégano, por ejemplo, no. Las mujeres que están Prohibidísimo. embarazadas, escuchen esto bien. El orégano lo ocupaban antes las mujeres para no embarazarse. O para 60 cólicos años después, se menstruales. lo tomaban y abortaban. Y cólicos menstruales. Entonces, el orégano es de lo que no deben tomar las mujeres porque puede generar contracciones y abortarse. O sea, ni en orégano, ni en pozole, ni en nada. No hay nada. Ok. No, de verdad. Eso no Yo lo sí en mis sabía, embarazos ¿eh? decía orégano ni en el pozole. No puedes tomar porque es abortivo. Ah, yo no lo Algunos sabía. test en concentraciones fuertes también lo pueden llegar a provocar contracciones. Ajá. Y si el embarazo no está muy bien implantado, pues ese es el empujoncito. Ejercicio, por ejemplo, que no sea de impacto. Ujú. Lo pueden hacer, nadar, caminar, hacer bici fija es ideal. Pero trotar o hacer pesas está prohibido en el embarazo. Relaciones sexuales se pueden mientras no haya sangrado. A veces sugerimos que usen un preservativo porque el semen tiene algunas sustancias que generan contracciones. ¿De verdad? Sí. Entonces, Eso no sabía yo. si tengo como amenaza de aborto, mejor que no Mejor haya no tienes. contacto del semen Ajá. para que no genere Y contracciones. si no hay amenaza de aborto, ¿es mejor tener relaciones sexuales con preservativos si estás embarazada? No hay ningún problema si no tienes ninguna Ah, ok. molestia, normal. Ok. Esfuerzos, Ajá. esfuerzos grandes, cargar cosas pesadas, a lo mejor no es recomendable en el embarazo. Y
conforme vaya creciendo, pues acostarte un poquito de lado. Del lado pero izquierdo, ¿no? Creo. sí, ¿Cuál eso es el lo mejor recomendable. lado? Sí, ¿El lado es izquierdo? por la posición que tiene la arteria y la cava, Ajá. para que pueda regresar la sangre y pueda fluir la Y sangre. obviamente medicamentos y eso solamente vigilados por el doctor, porque Sí. también puedes tener algún problema, ¿no? Los medicamentos en general no se deben tomar, pero lo que uno les recomiende es seguro. Hasta el ácido acetil salicílico, ese no lo puedes estar tomando. El ácido acetil salicílico solamente a dosis de 80 miligramos Y mandado por el doctor. previene, por ejemplo, preeclampsia. Ujú. Entonces, pero que te lo mande el médico. Si no, no puedes tomarlo de forma espontánea, como me duele la cabeza, me tomo una Sí, aspirina. no, hay que Sí, tener no. mucho cuidado. Bueno, Sí. yo te agradezco muchísimo, Sergio Rosales, ginecobstetra, que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Un contacto que nos quieras compartir? ¿Tenemos? El teléfono 5424 No sé, aparece en 7200 pantalla. 4263 la extensión. ¿Otra Ahí, vez? Sí. 5424 7200 extensión 4263. Ok, aparece en pantalla. Y yo te voy a dar una estrellita, Pilar, por Ah, ser me una encanta. gran mamá. Y porque, Es- bueno, la verdad es que las mujeres que Muchas tuvimos un gracias. aborto, la verdad es que sí Sí. las sufres. Yo me acuerdo Sí. que cuando yo estaba en el hospital, una señora me decía, yo ya lo pasé y me volví a embarazar y me tranquilizó tanto. Entonces ese es el mensaje que les queremos dar. Sí. Visiten al médico y cuando no se logra uno es porque la naturaleza así lo decide, pero hay que volverlo a intentar. Claro. Gracias, Pilar. Al contrario, muchas Gracias, Sergio. Y Gina, gracias a gracias. ustedes. Vamos Gracias. a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá. La única que te ayuda a guiar y educar a tus hijos está aquí. Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. Regresamos. Gracias por seguirnos acompañando, soy Ginny Barra y bueno, pues estamos en el, ya casi en el final del programa, pero con todo gusto porque tenemos a nuestra grafóloga en esta sección que ella tiene y la vamos a saludar para ver qué nos traes. ¿Cómo estás, querida Tania Mendoza? Hola Gina, muy contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes. Qué bueno que nos acompañas. A ver, dinos, ¿qué tema nos traes hoy? Bueno, hoy les voy a platicar de la importancia de que nuestros niños desde pequeños tengan una buena postura al escribir, que eso les va a permitir tener unos buenos rasgos con rapidez y bien trazados. Porque es fácil para los grafólogos detectar ciertas depresiones en los niños o algunos trastornos de personalidad mediante los rasgos que tienen en las letras. Evidentemente, primero les voy a explicar un poquito cómo funciona esto A ver, de escribir. explícanos. Se escribe con el cerebro. Entonces el Ok. cerebro le manda una señal a nuestra mano y esta mano escribe. Pero si lo hacemos a la inversa, entonces la mano escribe un gesto gráfico que le va a enviar al cerebro una tendencia de personalidad. Entonces también lo podemos hacer al revés y por eso podemos modificar las letras. A lo largo de nuestra vida va cambiando esta letra y a veces vamos teniendo ciertos vicios sobre la letra y vamos teniendo repercusiones en la personalidad que pueden ir desde una dislexia hasta trastornos más graves emotivos o simplemente rasgos de carácter que no serían los más adecuados. A ver, expliquemos, dislexia es la dificultad en la lectoescritura. Exactamente, ¿no? En que este proceso. me confunden las letras y las voltean. Ajá. Entonces, esto se puede corregir a través de la grafología, siempre y cuando esté bien aplicado desde el principio. Ujú. Un niño de 5 años no va a escribir igual que un niño de 8. Pero si el niño de 5 años empieza a presentar ciertos vicios sobre la letra, nosotros podemos corregir estos vicios para que, en modo que cuando empiece con la lectoescritura de una manera formal, no tenga estos desvíos de personalidad. ¿Y la postura tiene que ver? Totalmente. Ujú. Yo de verdad me causa conflicto cuando veo a los niños cómo escriben. No, bueno, como los adultos, nos encorvamos sí, también. no, bueno, ya los o sea, adultos. pero en los niños, estamos digamos que se perdidos. puede corregir. Bueno, hay niños que están acostados en el pupitre Hay niños que están escribiendo. acostados sobre su brazo. Creo que y- alguna vez yo lo hice. Sí, no, por supuesto. Y tienen completamente torcido el Sí. papel donde están escribiendo. Y entonces eso hace que todo el torso se tenga que voltear, Ajá. piernas, brazos, codos, espalda. Y por supuesto no están poniendo atención y tampoco la letra está ayudando en esta parte de la personalidad. De entrada tendríamos que escoger un escritorio que vaya de acuerdo al nivel del niño, porque he visto muchos niños que sus piecitos están colgando en la silla y eso es una postura sumamente cansada. Entonces el niño tendría que estar bien recargado sobre el respaldo y con los pies bien apoyados, los dos pies bien apoyados sobre el piso, porque muchas veces lo que hacen es tener un piecito y estar como de Sí, lado y es lo donde estás se mene y acuestan. mene y mene, claro. Exactamente, y se acuestan. El lápiz, la postura correcta para coger el lápiz es esta. Ujú. Esa es la postura correcta. No así, Ujú. no así. Y- Bueno, hay lápices ya que son de triangulito, que son especiales para que el niño aprenda a escribir, que esos Exacto. hay que comprar. Exactamente. Ajá. Entonces, esta es la postura correcta y siempre de una manera perpendicular
a la hoja en donde tienen que escribir. Si el niño es diestro, entonces si está copiando algo de algún libro, tendría que ir del lado izquierdo el libro que está copiando y del lado derecho el papel donde va a escribir. Y si es zurdo, es viceversa. Porque también he visto zurdos que tienen el libro donde están copiando del lado izquierdo. Es complicadísimo para un zurdo escribir sobre el papel y el libro que tiene el mismo lado. Bueno, es que también depende de la mesa, porque hay pupitres que están al revés para los zurdos, entonces ahí sí como se acomoden. Sí, que no está aún bien. así tendrían que Ajá. voltear tantito más el Ajá, pupitre y ajá. entonces sacar la literatura un poquito más a la orilla del lado derecho Ujú. para que puedan escribir con toda libertad el codo siempre tiene que estar a nivel de la mesa. Ujú, Entonces, que puedan escribir con toda libertad y siempre recargado sobre la mano que no escribe. ujú. Porque normalmente lo que hacemos es recargar la mano que escribimos y Sí, sí, claro es que cierto. cansa. Claro. Es al revés, se recarga sobre la mano que está descansada, Ujú. se queda todo el peso propiamente de la espalda alta y entonces sí se escribe con la otra mano con mucha más libertad. Estos trazos que se hacen libremente nos ayudan para que un niño pueda tener mucho mejor autoestima, para que un niño pueda tener mucho más claras las ideas, para que entonces, en cambio un niño que está totalmente rígido, su letra va a ser mucho más confusa y también nos habla de un niño que va a tener sus ideas muy rígidas. Y estos niños son los niños que se estresan mucho, Ujú. son niños que pueden llegar a la depresión por medio del estrés. Entonces, ¿cómo es importante una buena postura para poder tener una mucho mejor Si personalidad? tengo un hijo estresado y rígido, como dices, ¿sería conveniente comprarle algún lienzo así grandote y crayones o para que se pongan a hacer ruedas y dibujos grandes para que se suelten? Sí, sí, por supuesto. Sí, se manejan ciertas estrategias para Ajá. que los niños puedan soltar el trazo, Ajá. porque lo que no sueltan es el trazo y recargan mucho el útil extensil con el que están escribiendo. Pero sí, por supuesto, ¿Sería un podemos, ejercicio así? sí, podemos hacer un ejercicio Ujú. de relajar la muñeca para que ellos puedan relajar mucho más, pero que esté bien trazada, porque pasa también mucho que se relajan tanto que no se entiende nada. La No, letra no, tiene no, que yo como entender. ejercicio digo, de que por ejemplo sea muy rígido en su forma de ser y como dices tú, como piensas, escribes y viceversa, hay una conexión. Si a lo mejor está muy rígido, decirle, a ver, ahora ponte a hacer ruedas grandotas con colores y con todo para que te relajes y esa relajación llegue hasta el cerebro. Sí, Se me ocurre. sí, podemos ponerle, por ejemplo, muchos colores. Ajá. Si es un niño que siempre escribe de la misma forma y con el mismo color, ponerle muchos lápices, crayolas, plumones, Ujú. mucha diversidad, para obligarlo de cierta manera a abrir la Ujú. creatividad. Y entonces vamos a tener un niño más relajado. Y sí, aplicar los colores, diferentes tipos de textura de papel, todo esto ayudaría. Depende obviamente de la edad del niño, ¿no? Dependiendo. Y la postura, dices tú derechitos, que bueno, nadie está Derechitos, derechito, pero bueno, bien eso te da sentado. también fuerza, me imagino, para agarrar el lápiz. Totalmente, y te cansa mucho menos, porque los Ujú. niños que tienen que escribir mucho se cansan, se agotan. Y entonces ya la letra no está bien trazada, pero no tiene nada que ver con la letra propiamente, sino tiene que ver con la postura física que están tomando al momento de escribir. Bueno, y esta recomendación que das también sirve para los adultos, porque siempre tenemos muy malas posturas para escribir y está en nuestra firma y en todo siempre sale diferente, ¿no? Sí, Bueno, correcto. que es normal que salga diferente, habrá que decirlo también. Sí, Bueno, yo te agradezco mucho, Tania Mendoza, grafóloga, dame un contacto. y claro que sí, www.conscienteparaeducar.com. Muchísimas gracias, Gracias a Tania, ti. y gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus hogares. Soy Jenny Barra, gracias a toda la producción. Les mando muchos besos y nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado aquí en Hablando de Mamá, Mamá TV para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy bonito fin de semana. Bye bye. Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres. Cures la infección, vas a seguir teniendo abortos. Exacto. ¿No? Ahora, yo te decía que esto es muy común y que le duele, ¿no? Le duele como mujer el que te llegue a suceder. Muchas veces tienes los síntomas de un embarazo. O sea, tus hormonas siguen produciendo todo esto que te dé náuseas, aunque no se esté formando el feto o el bebé, sigues teniendo los síntomas de un embarazo. Van a ir en descenso. Ok. Cuando se implanta el embarazo, el responsable de producir la hormona gonadotropina coriónica Ay, sí, que es la que que es te la da que da las náuseas. náuseas. Horrible, sí. es el feto, el embrión. Ok. El embrión es el responsable. Entonces, si se da la implantación, si se forma la bolsita
Ajá. pero no hay embrión, la mujer puede decir, yo tenía ya náuseas, me despertaba con ascos, me dolía el busto, un poco el dolor de la cadera, como si me fuera a bajar, pero sé que estoy embarazada, y de repente desaparecen esos datos. Eso quiere decir que el nivel hormonal empezó a bajar. Y las mujeres que no tienen náuseas ni nada, su nivel Tienen una buena tienen tolerancia. una buena tolerancia. Y a lo mejor en ellas en este momento esa cantidad de hormonas no le genera nada. Fíjate que a mí fue una de las causas por las que me di cuenta que algo no venía bien, porque en mi primer hijo yo tuve muchas náuseas al grado de hasta hospitalizarme con suero. O sea, me fue fatal de las náuseas. Y cuando me vuelvo a embarazar, de repente yo ya no sentía náuseas ni nada, y como que tu instinto te decía algo. Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. Probablemente le sucedió o conozcan a alguna mujer que haya sufrido de un aborto espontáneo. El día de hoy hablaremos de ese tema con el ginecólogo Sergio Rosales y también estará con nosotros Tania Mendoza, grafóloga, que nos traerá un tema muy interesante. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Isaías, hombre práctico, organizado y hábil para resolver problemas. Ágata, mujer bondadosa, noble y de buenos ideales. Patricio, el que es lógico, comunicativo y observador. Zoe, la que es sensible, sincera, intuitiva y buen líder. Efraín, el de carácter fuerte, decisivo y firme en sus decisiones. Yamilé, la que es práctica, inteligente y con gran capacidad. Bienvenidos, qué gusto me da saludarlos, como todos los sábados aquí en Hablando de Mamá a Mamá TV. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, como les comenté hace ratito, vamos a hablar de abortos espontáneos. Así que no se vayan porque estará con nosotros un ginecólogo para hablar de este tema. Y bueno, saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos a través de Grupo Fórmula, no solamente aquí en el Distrito Federal, sino también en toda la República Mexicana. Muy buenos días, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con este tema, que creo que es muy frecuente y que muchísimas mujeres, muchas parejas sufren cuando están esperando a un bebé y de repente este bebé no se logra. Para hablar de este tema está conmigo el doctor Sergio Rosales, ginecobstetra, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Gracias, Gina. Bien, aquí con el gusto de platicar de un tema tan importante y tan frecuente como es el aborto espontáneo. Y tan frecuente. A ver, platícame qué es un aborto espontáneo para que todas las mamás, todos los papás que nos están escuchando y viendo, nos quede claro este término. El aborto espontáneo es un embarazo Ajá. que no va a lograr llegar a término, ni siquiera las 20 semanas, sino que sea la fecundación, y en este proceso de la fecundación a que se implante dentro del útero y empiece a crecer, se va a perder, se va a desprender el embarazo por causas naturales. Ajá. Y fecundado o fecunda un esperma con un defecto genético, cuando se empieza la replicación, que se empieza a dividir las células traen un defecto. Si el defecto es importante, se va a morir el embrión. Pero como se forma por un lado el embrión y por otro lado la placenta, o lo que va a ser la placenta, la bolsita, el saquito sigue creciendo a veces. Entonces, Sí. podemos ver un saquito que está creciendo, hacer un ultrasonido, ver el saco, y de repente no aparece el embrión. Y no hay latido cardíaco. No hay latido cardíaco. Y si eso lo dejamos avanzar, va a durar más o menos 8 semanas. Pero a veces antes empieza la paciente con coliquito, sangradito, manchadito y se va a perder el embarazo. Es como dicen las abuelitas, la naturaleza misma no lo quiso, ¿no? O sea, Así venía es. mal por algo, o sea, no se logra porque hay un defecto, dices tú, en el espermatozoide o en el óvulo para que esta fecundación no se logre en muchas ocasiones, o a veces sí se logre, pero no pueda desarrollarse como debería, ¿no? Claro. Es importante diferenciar. La primera causa Ajá. de aborto espontáneo, de aborto solito, es un defecto en la carga genética. Ok. La primera causa de amenaza de aborto, de que yo sienta cólico, que tengo un manchadito, pero esté vivo todavía el embarazo, son las infecciones. Pero si no trato estas infecciones, Voy a puede seguir ser teniendo. suficiente el efecto sobre el embarazo Ajá. que se pueda perder. Y que vas a tener
mientras no... Y en algunas ocasiones ni siquiera reconocemos que hubo embarazo. La mujer no se percata que estuvo embarazada porque es muy temprana esta pérdida del embarazo. Pero entonces es solito, no pasa nada, no hace uno algo específico para que se pierda el embarazo. Ese es un aborto espontáneo. Cuando ya el bebé tiene, por ejemplo, 5 meses de gestación y se pierde solito, sin que pase nada, porque la naturaleza, no sé, alguna circunstancia no lo detenga, ¿también es espontáneo o ya no? Hasta la semana 20 o 500 gramos se va a considerar aborto. Después de la semana 20 o que pese más de 500 gramos, ya es un feto con una muerte prematura temprano. Pero ese aborto es este término, 20 semanas máximo, 500 gramos. Ahora, esto es muy frecuente. Creo que todas conocemos a alguien que le haya sucedido. A mí me sucedió. Y es algo que se vive muy fuerte, pero creo que va en aumento. Tú dime, según la estadística o según tu experiencia como ginecólogo, ¿sí o no? ¿O nos enteramos más? El aborto espontáneo tenemos el riesgo del 20% en todos los embarazos. Todas las parejas sanas, vamos a hablar de parejas que no tienen ningún factor de riesgo importante, tienen el 20% de que se pierda. Esto es porque hay óvulos y espermas que tienen defecto en su carga genética. Cuando un óvulo